Estando próximo el término del estado de emergencia, corresponde a las empresas adoptar distintas medidas para adecuar sus sistemas de trabajo a esta nueva realidad. El gobierno ha previsto un proceso de reactivación de la economía basado en 4 fases. Cada una de ellas comprenderá un listado de actividades que progresivamente comenzarán a funcionar. Para que ello ocurra, todas las empresas deberán cumplir con las exigencias mínimas desarrolladas por la Resolución Ministerial número 239-2020 MINSA, que establece lineamientos de vigilancia y protección de la seguridad y salud respecto al personal con riesgo a exposición al COVID-19. Sumado a ello, cada sector, dentro de los más importantes, agricultura, producción y servicios, minería, electricidad, telecomunicaciones, transporte y otros, emite disposiciones específicas que incorporan un nivel superior y especializado de protección. Todo ello conforme el marco de las nuevas obligaciones a cargo de las empresas. PPU les ofrece el servicio de gestión y acompañamiento en este proceso de implementación de protocolos de bioseguridad para el reinicio de actividades. Desde el ámbito laboral, ello implicará, por ejemplo, analizar la actividad comercial de la empresa en contraste con las disposiciones aplicables, elaborar o ayudarlos en el proceso de revisión del protocolo de bioseguridad que se ajuste a sus necesidades, asistirlos de la mejor manera posible para implementar estas nuevas obligaciones con profesionales especializados, pero promoviendo la capacitación del personal propio. Y finalmente, acompañarlos en el registro del protocolo hasta obtener el permiso para operar. Todas estas propuestas son complementadas por las distintas áreas de especialidad de la firma que nos permiten abordar cada una de sus necesidades de forma interdisciplinaria. Hoy vivimos en una sociedad que el derecho penal reconoce como una sociedad de riesgo. ¿Qué significa esto? Pues que todos los días realizamos actividades de distinta naturaleza que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. El Estado, lejos de prohibir este tipo de actividades, ha entendido que muchas de ellas son necesarias para el desarrollo de la sociedad y por ese motivo las regula. La regulación no es más que un mecanismo de control que tiene por finalidad aplicar estándares de debida diligencia para disminuir los riesgos al mínimo posible para la actividad específica que se está realizando. Y estos mecanismos de control, como entenderán, son trasladados a todas las actividades, por ejemplo, industriales o comerciales. Ahora, el Estado acaba de identificar un riesgo nuevo al cual todos estamos expuestos, que es la pandemia del COVID-19. Por eso, para el reinicio de sus actividades, ha establecido lineamientos y protocolos que deben de seguirse con la finalidad de evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Por lo tanto, al momento de reiniciar las actividades, todas las empresas deben de contar con un protocolo de bioseguridad y reinicio de actividades para verificar la disminución al máximo posible de este nuevo riesgo identificado. Por eso es que nosotros recomendamos que al momento de elaborar, implementar y supervisar un protocolo de bioseguridad y reinicio de actividades se cuente con una asesoría penal que tenga por finalidad específicamente velar por identificar aquellos riesgos a los cuales un empleador podría estar expuesto por un posible incumplimiento a una medida de salubridad o sanidad. Porque en el fondo, el incumplimiento de este tipo de medidas genera responsabilidades de índole penal. Por ejemplo, violación de medidas sanitarias y atentado contra la seguridad y salud en el trabajo, que en los casos inclusive de muerte puede generar una pena privativa de libertad de hasta 8 años. A inicio del estado de emergencia nacional, el gobierno aprobó la realización de determinadas actividades consideradas como básicas o esenciales para el desarrollo económico y social del país. El mes de mayo, el gobierno ha aprobado también un decreto supremo mediante el cual se regula la reanudación de las actividades con criterios de gradualidad y progresividad. Para esto, el gobierno ha distribuido las actividades en 4 fases, encontrándonos actualmente en el mes de mayo en la llamada fase 1. Esta fase contempla actividades como, por ejemplo, proyectos vinculados a la gran minería o proyectos priorizados en materia de construcción, pero no es suficiente con que una actividad se encuentre listada o incluida dentro de la llamada fase 1 para que pueda empezar a ser realizada. Es necesario que además las empresas cumplan con los llamados criterios de focalización aprobados por cada uno de los ministerios.
Estos criterios de focalización, en buena cuenta, nos dicen quiénes, dónde y a partir de cuándo pueden empezar a operar. Adicionalmente, las empresas deben cumplir con armar un protocolo sanitario propio, sobre la base de los protocolos sectoriales que pueda haber aprobado cada uno de los ministerios y el protocolo general aprobado por el Ministerio de Salud. Cumplidos los criterios de focalización y armado el protocolo propio, cada una de las empresas debe solicitar a su autoridad sectorial una autorización de funcionamiento. Esta autorización implicará la validación tanto del cumplimiento del protocolo como el cumplimiento de los criterios de focalización y permitirá, en definitiva, el registro del protocolo sanitario en el llamado Sistema Integrado de COVID-19 o SICOVID, administrado por el Ministerio de Salud. La importancia de seguir este procedimiento de manera adecuada y cumplir con los criterios y protocolos radica en que con esto nos evitaremos contingencias penales, laborales e incluso administrativas que pudieran derivar, en el peor de los casos, en una clausura municipal. Por eso los instamos a seguir con cada uno de estos procedimientos aprobados por cada una de las autoridades sectoriales y por el gobierno. Abogada especializada en protección de datos personales. Un dato personal es la información de una persona natural que la identifica o la hace identificable. Como bien sabemos, el Estado ha emitido unos lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con ocasión del COVID-19. Asimismo, se están emitiendo protocolos sanitarios para el reinicio de algunas actividades económicas. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre dichos protocolos y la protección de datos personales? Pues bien, entre las medidas que las empresas están obligadas a adoptar se encuentran las siguientes: el control de la temperatura corporal, la toma de pruebas rápidas o moleculares, el llenado de fichas sintomatológicas y preguntarles a sus trabajadores sobre enfermedades de riesgo persistentes, entre ellas el de obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes, enfermedades oncológicas, entre otros. Como pueden intuir, la información que se recaba es de carácter personal y constituye un dato sensible. Por tanto, se tiene que cumplir con la normativa de protección de datos personales. Ahora bien, la autoridad recientemente ha emitido una opinión consultiva en la cual se señala que no es necesario recabar el consentimiento, en tanto nos encontraríamos entre las excepciones establecidas por la ley para no recabar el consentimiento. Sin embargo, ello no significa que no se tengan que cumplir con las demás obligaciones establecidas por ley. Entre ellas, el deber de informar al titular de los datos personales, así como adoptar las medidas técnicas y organizativas para resguardar la integridad y confidencialidad de los datos personales. Por ello, recomendamos que a la hora de elaborar estos protocolos se cuente con asesoría legal especializada en la materia para poder cumplir con la normativa y evitar la imposición de multas.